aquí uno de los fabricantes de estas soluciones, lo que se intenta evitar precisamente es esto, este tipo de punzonamientos del conjunto de vial de tierras más terreno natural al paso de los vehículos pesados. Aquí veríamos algún ejemplo en el que nos proponen esta solución para zonas especialmente pantanosas en las que el nivel freático se encuentra muy cerca de la superficie. Su forma de ejecución es bastante sencilla. Vemos aquí en esta aplicación cómo al lado de una zona de marisma, una zona inundada, se van realizando primero el extendido de esta geocelda, este conjunto de celdas en 3 dimensiones, y a continuación se compacta sobre ellas para conseguir que incluso en las peores condiciones de terreno base no se produzcan unos hundimientos, especialmente frente al paso de vehículos pesados. Y aquí vemos cada una de las células individuales. Esta es la idea. Cuando pasa el neumático por encima, va realizando una solicitación de tipo transversal, de forma que ese efecto de dilatancia lateral se va propagando radialmente desde el punto de contacto del neumático con el terreno, y poco a poco vamos pidiendo a todo el conjunto de geoceldas que nos vayan proporcionando un cierto confinamiento. A efectos geotécnicos, ¿cómo funciona? ¿Cómo podemos estudiar mecánicamente lo que está sucediendo en cada una de estas geoceldas? Lo estudiamos con una simulación de un ensayo triaxial, lo cual se hizo de forma física, empírica, en este artículo de Pazursi Karpurapu en el año 93. Imaginemos que tenemos una muestra de un material del mismo tamaño que tenga nuestra celda, si queremos hacer la analogía, y lo introducimos en el triaxial. Vamos a introducir una cierta presión horizontal sigma 3, una cierta presión vertical sigma 1, siendo el desviador que nos lo lleva a rotura sigma 1 menos sigma 3. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en condiciones libres o en condiciones de encapsulamiento dentro de una geocelda. Real de esa sigma 1, podríamos dibujar lo mismo desde abajo, va a haber una cierta incurvación tensional que intenta generar esa deformación radial. Podemos ver lo que ocurre en el espacio habitual de Mohr-Coulomb, el espacio tau sigma, y en condiciones libres para un cuerpo que no se encuentre confinado, si tenemos un cierto grado de confinamiento sigma 3 y una tensión vertical que produce esa desviación sigma 1, ese sería el círculo de Mohr correspondiente. Eso serían las tensiones principales menor y mayor. Lógicamente sigma 2 nos daría el mismo círculo, puesto que tenemos una simetría de tipo radial. Si yo en este suelo, en esta misma probeta, incremento el nivel de confinamiento, incremento esa presión de celda a un valor sigma 3 más incremento de sigma 3, lo que voy a producir es que mi terreno, debido a ese mayor confinamiento, va a necesitar una mayor desviación para llegar a rotura, y por ello el círculo correspondiente de Mohr va a ser de mayor diámetro. Y vamos a ver cómo se produce una rotura para una tensión sigma 1 bastante mayor. Si yo trazo esa recta, que ya sabemos que no es perfectamente tangente, pero ajusto a la mejor tangente al conjunto de círculos, al conjunto de probetas que yo vaya ensayando, obtengo la envolvente de rotura de Mohr-Coulomb de ángulo, justamente el de rozamiento interno, y si tiene algún tipo de ordenada en el origen, eso sería la cohesión efectiva de ese material. ¿Cómo funciona nuestra geocelda? Cuando yo introduzco una cierta tensión sigma 1, el efecto va a ser de que se nos produce un efecto de confinamiento lateral adicional. Y va a ser como si nuestro material, aunque tenga un confinamiento sigma 3, es decir, no va a haber una fuerza externa adicional, no va a haber un sigma 3 más incremento de sigma 3. No, el confinamiento va a ser el mismo. Lo que pasa es que la tensión de rotura va a ser superior, va a ser como si hubiéramos realizado artificialmente un mayor confinamiento del material. Y por ello, este es el efecto en el espacio de Mohr-Coulomb que tienen nuestras geoceldas. Van a trasladar paralelamente la envolvente de rotura, van a hacer que nos alejemos más de la plastificación. El ángulo de rozamiento interno del material no varía, pero va a comportarse como si tuviera una cierta cohesión aparente. Y esto es
lo que genera nuestro geosintético, nuestra geocelda. Genera una cohesión aparente, vamos a llamarla C sub R, incluso para materiales de tipo granular, que no tendrían cohesión de otra forma. Y C sub R se puede establecer como, es sencillo de demostrarlo, es ese incremento equivalente de tensión de confinamiento sigma 3 dividido entre 2 y por la tangente de pi cuartos más el ángulo de rozamiento interno del material que estamos utilizando para el grado de compactación que hayamos escogido. La cuestión es, ¿y cómo determinamos ese incremento de sigma 3 equivalente? Pues la propuesta nos hacen aquí los autores es decir que es igual a 2 veces el módulo de deformación confinada, el equivalente al módulo odométrico, es decir, la deformación que se produce longitudinalmente cuando confinamos plenamente ese cuerpo de forma transversal, dividido por el diámetro inicial de una celda de la geocélula y después por esa expresión entre paréntesis que depende de epsilon sub a, que es la deformación axial de la geocélula. Esto ya nos va dejando una idea muy interesante y es que este tipo de soluciones se tienen que ensayar específicamente para el producto que estamos utilizando, la geocelda comercial que hayamos elegido, más, como es lógico, el material con el que se vaya a integrar. Luego, todo eso proviene de una experimentación. Por ello, hoy por hoy, este tipo de métodos requieren que el fabricante nos dé las pautas de diseño.